Buenas tardes muchachos y bienvenidos a la 16ª clase de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. Y vamos a continuar con la unidad 4 donde la dejamos, que en este caso va a ser ver lo que es el balance integral de masa, balance integral de momento, la ecuación de Bernoulli. Y vamos a llegar hasta los pasos para desarrollar un modelo matemático para ver un par de ejemplos después en las próximas clases. Entonces vamos a empezar con el balance integral de masa. Para ello vamos a considerar este elemento de fluido con una masa total mt. A ese elemento vamos a considerar que existe un área infinitamente pequeña en la cual hay una determinada velocidad de fluido que entra a la misma con un ángulo alfa con respecto a la normal, de tal manera que si efectuamos un balance de masa sobre ese elemento, en el cual únicamente, bueno, no hay términos fuente, vamos a tener que entradas menos salidas negativas va a ser igual a la acumulación, ¿sale? Acuérdense que entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. En este caso nada más le puse un signo negativo. De tal manera que el flujo másico se puede calcular como la densidad por la velocidad media del fluido que abandona ese elemento por el área transversal, que en este caso es infinitamente pequeña. Por lo tanto, el balance sobre ese elemento diferencial va a ser la integral de ese flujo másico, ajá, eh, que va a ser igual a la acumulación, que en este caso va a ser el cambio en la masa total con respecto al tiempo, ¿sale? Eh, y bueno, esto lo podemos descomponer de la siguiente manera, ¿no? Va a ser la integral de la densidad por la velocidad diferencial de área por la integral con respecto al tiempo de la masa, que va a ser la densidad, la triple integral de la densidad diferencial de volumen. Esto si la densidad cambia, ¿no? Con el tiempo. Normalmente nosotros no vamos a tener un área que no esté tan bien definida, sino que vamos a tener áreas de entrada y salida muy bien definidas en lo que sería nuestro sistema. De tal manera que si consideramos un flujo de entrada en el área 1 y un flujo de salida en el área 2, ambos normales a esas áreas, podemos reescribir el balance de la siguiente manera, que sería la integral de la densidad por la velocidad diferencial del área 1 menos la integral de la densidad por la velocidad diferencial del área 2. O lo que es lo mismo, el flujo másico que entra menos el flujo másico que sale, igual al cambio en la masa total de nuestro fluido con respecto al tiempo. Si consideramos el teorema del valor medio, que nos dice que la velocidad diferencial de área, que es esto, entre el área transversal nos da la velocidad promedia, podemos reescribir la ecuación de la siguiente manera, ¿sale? Eh, que va a ser la densidad por la velocidad promedio por el área 1, que es el flujo másico, menos la densidad por la velocidad por el área 2, que es el flujo másico de salida, igual al cambio en la masa total con respecto al tiempo. ¿Sale? Que va a ser justamente esta forma. ¿Ok? Flujo másico que entra menos flujo másico que sale igual a la acumulación. Eh, ese sería nuestro balance integral de masa. O lo que es lo mismo es la ecuación de balance para un fluido. ¿Sale? Que nosotros ya hemos estado trabajando con ella, ¿no? Entradas menos salidas, más términos fuente igual a acumulación. En este caso simplemente es entradas menos salidas igual a la acumulación. En el caso del balance integral de momentum, vamos a tener esta ecuación, ¿no? Entradas menos salidas, en este caso sí vamos a considerar términos fuente, igual a la acumulación. Entonces, ¿qué entradas y salidas podemos tener de momentum en nuestro sistema? Lo primero es, o bueno, antes de ver qué entradas o salidas, vamos a considerar que el momento o cantidad de momento va a ser la densidad por el vector velocidad. ¿Sale? Lo vamos a definir de esa manera. Acuérdense que es masa por vector velocidad, pero vamos a definirlo en este caso por unidad de volumen, ¿sale? Entonces el momento por unidad de volumen va a ser esto. Por lo que el flujo de momentum de entrada o salida va a ser ese momento multiplicado por la velocidad, ¿sale? Entonces entradas o salidas de momento se expresan de esta forma, ¿no? Que es el momento multiplicado por la velocidad.
Por lo tanto, las entradas o salidas se expresarían de esta manera, ¿no? La integral del momento por la velocidad diferencial de área. Eh, el balance de momento entonces tendría la forma entradas menos salidas igual a la acumulación, que es el cambio en momento por unidad de volumen con respecto al tiempo. Eh, Sin embargo, como es un balance de fuerzas, vamos a considerar todas las fuerzas que pudieran actuar adicionalmente sobre el fluido, que incluyen las fuerzas debido a la presión, que es la integral de la presión con respecto al área, las fuerzas debido al contacto entre el fluido y las paredes sólidas, que se llaman fuerzas de arrastre, ¿sale? Que van a ser estas, que son términos fuente, y las fuerzas externas que pudiera llegar a resentir el fluido, como fuerza de gravedad o fuerzas debido al electromagnetismo, que también son un término fuente, de manera que el balance de momentum tomaría esta forma, ¿no? Entradas menos salidas de momentum menos las fuerzas de presión el gradiente de presión, más el término fuente debido a las fuerzas de arrastre, más el término fuente debido a las fuerzas externas, va a ser igual al cambio de momentum con respecto al tiempo. Nuevamente, normalmente las entradas y salidas van a estar bien definidas, por lo tanto podemos reescribir esta ecuación como la velocidad promedio por el flujo másico, en este caso vectorial porque va a tener dirección de entrada, o sea el momento de entrada menos el momento de salida, más la presión que entra menos la presión que sale, más los términos fuente debido a las fuerzas de arrastre, perdón, más los términos fuente debido a las fuerzas externas, igual al cambio de momento con respecto al tiempo. Recordando que este flujo másico va a ser la densidad por el vector velocidad por el área. A ver, denme un segundito. A ver, ahora sí. Por lo tanto, eh, nuestro balance integral de momento pues sería esta ecuación, ¿sale? Este sería el balance integral de momento. Vamos a ver la ecuación de Bernoulli rápidamente, que sería nuestro tercer balance que podríamos considerar dentro de esta unidad. Y bueno, es un balance de energía mecánica, ¿sale? Entonces, entradas menos salidas más términos fuente va a ser igual a la acumulación. Nuevamente partimos de nuestra ecuación de balance. En este caso, ¿qué fuentes de energía mecánica vamos a considerar? Vamos a considerar la energía cinética, ¿sale? Que se define como la integral por unidad de volumen de la densidad o diferencial de la integral sobre el volumen de un medio de la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. La energía potencial, que normalmente es la integral volumétrica de la gravedad por la densidad por la altura. Y vamos a considerar la energía debido a la presión, ¿sale? Que es la integral de la diferencial de presión entre la densidad y las pérdidas de trabajo, que sería un término fuente, ¿sale? Debido a la interacción del fluido con los alrededores, llamamos de ley, y las pérdidas de energía debido a la fricción, que le vamos a llamar NEF, ¿sale? También es un término fuente, de tal manera que nuestra ecuación de Bernoulli, o nuestro balance Bernoulli, tomaría esta forma, ¿no? Que son entradas menos salidas de energía cinética, más las entradas menos salidas de la energía potencial, más la energía debida al gradiente de presión, más los términos fuente debido a la interacción del fluido con los alrededores, bueno, negativo, se expresa negativo, menos las pérdidas de energía debido a la fricción, va a ser igual a la acumulación, que en este caso es el cambio de la energía potencial y más la energía cinética con respecto al tiempo. Si tenemos entradas y salidas bien definidas, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Que sería el flujo másico, que es la densidad por el volumen, ¿sale? Eh, que nos va a quedar multiplicado por el aporte de energía cinética más el aporte de la energía potencial que entra, menos la energía cinética y la energía potencial que sale, más el cambio en lo que es la presión del sistema,
menos las pérdidas debido al trabajo que efectúa el fluido con los alrededores, menos las pérdidas energéticas debido a la fricción del fluido con las paredes, que es igual al cambio en la energía potencial más la energía cinética con respecto al tiempo. En la mayoría de los casos, la ecuación de Bernoulli se aplica en estado estacionario, eh, y no lo consideramos colocamos estas dos en función del flujo másico, de tal manera que la ecuación de Bernoulli en estado estacionario, eh, considerando los aportes por unidad de flujo másico, tomaría la siguiente forma, ¿no? Que es entradas menos salidas de energía cinética, más las entradas menos salidas de energía potencial, más las entradas y salidas debido al cambio de presión, más los aportes debido al trabajo que realiza el fluido y los alrededores, más las pérdidas por fricción igual a cero, donde la W con una comita son las pérdidas de trabajo por unidad de flujo másico, y esta pérdidas de energía por fricción prima serían las pérdidas de energía por unidad de flujo másico. Y bueno, eso serían las tres ecuaciones de balance que están asociadas a lo que sería un balance macroscópico, ya sea de materia o de momentum o de energía mecánica sobre un fluido, ¿sale? Ahora vamos a ver rápidamente lo que son los pasos para desarrollar un modelo matemático, que bueno, es lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Hasta el momento hemos estado haciendo modelos matemáticos, ajá, que toman la forma de un balance macroscópico. Eh, Por lo tanto, la ecuación gobernante que tenemos, pues es la ecuación que hemos estado conociendo, ¿no? Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación, que en nuestro caso sería entradas menos salidas de flujos másicos o molares igual a más los términos fuente másicos igual a la acumulación, o bien la suma de las entalpías va a ser igual a cero. Entonces, esos son modelos matemáticos, llevan suposiciones, llevan un planteamiento, y nos permiten visualizar determinadas cosas dentro de nuestro sistema. No los hemos planteado como tal porque, bueno, la metodología está bien definida, y realmente las suposiciones pues no van a cambiar, ¿no? De un sistema a otro. Vamos a suponer más o menos las mismas cosas. En este caso nos interesa ya empezar a plantear modelos matemáticos, sobre todo con vista a pasar a la unidad 5, y porque el uso de estas ecuaciones requieren que nosotros hagamos que planteemos un modelo matemático, ¿sale? Para poder usarlas correctamente. En el caso de un modelo matemático, para desarrollarlo necesitamos primero, o bueno, lo que se haría para reportar un modelo matemático sería reportar una breve introducción de modelos previos, de información sobre el proceso, ajá, que tenga información que nos permita dar un preámbulo a lo que sería el modelo. Después plantear objetivos e hipótesis para que persigue el desarrollo de dicho modelo o los resultados que vamos a obtener, para posteriormente pasar a plantear el problema, que va a ser definir el sistema que nos interesa estudiar con ese modelo matemático. Una vez que definimos bien nuestro sistema de interés, como lo hemos estado haciendo, si se acuerdan en las unidades pasadas, siempre definimos nuestro sistema de interés dibujando las fronteras. El planteamiento del problema es básicamente eso, describir qué es lo que nos interesa de todo nuestro sistema. Por ejemplo, pensando en el ejemplo de la clase pasada del distribuidor de colada continua, nuestro sistema de interés pues era el distribuidor, a pesar de que el proceso de colada continua pues tiene muchos más pasos, ¿no? Eh, bueno, entonces planteamos el problema y pasamos a plantear el modelo matemático, el cual incluye suposiciones, ecuaciones gobernantes, condiciones de frontera, condiciones iniciales, materiales, que más que los materiales lo que nos interesan son las propiedades de dichos materiales que vamos a alimentar a nuestras ecuaciones gobernantes, eh, para posteriormente plantear una metodología de solución, que puede ser la resolución del sistema de ecuaciones de manera exacta, ya sean ecuaciones algebraicas o ecuaciones diferenciales, en caso de ser posible,
sino lo más común es que se use un software CFD en la mayoría de los modelos matemáticos de dinámica de fluidos, que es Computational Fluid Dynamics, ¿sale? Dinámica de fluidos computacional, que nos permite resolver ese modelo, ¿no? El modelo planteado. Y eso incluye un preprocesamiento, un procesamiento y un postprocesamiento. Nosotros hasta este momento siempre hemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones algebraico de manera exacta, ¿no? Esto viene más de cara a la unidad 5. Para finalmente reportar los resultados y el análisis, normalmente esto se hace en conjunto, resultados y análisis de resultados. No es conveniente separarlos porque dificulta la lectura. Lo conveniente es presentar un resultado y analizarlo inmediatamente para beneficio del lector, ¿no? Y bueno, terminamos con las conclusiones y las referencias establecidas. Como a nosotros nos interesa para lo que es la clase, ajá, no necesitamos introducción, objetivos e hipótesis, conclusiones ni referencias. ¿Sale? Y el planteamiento del problema, pues básicamente es el enunciado, ¿no? Ahí ya va a estar bien definido el problema. Lo que sí vamos a hacer es el planteamiento del modelo matemático, resolverlo ver los resultados y, bueno, hacer un breve análisis, ¿no? De los mismos. En cuanto al planteamiento del modelo, las suposiciones es qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la realidad, ¿sale? Eso nos va a permitir usar distintas ecuaciones para aproximarnos o modificar las ecuaciones existentes. Las ecuaciones gobernantes son como estas, ¿sale? Las que desarrollamos aquí. Ya sea la ecuación de Bernoulli, ya sea la ecuación del balance integral de momentum o la ecuación del balance integral de masa, ¿sale? Estas son ecuaciones gobernantes, nos describen un fenómeno, nos describen ajá, gobiernan lo que es un fenómeno que está ocurriendo en el proceso, en este caso en particular, un balance macroscópico de masa, un balance macroscópico de momentum o un balance de energía mecánica. Entonces, dependiendo de qué nos interese dentro de nuestro sistema, pues vamos a elegir una ecuación o la otra. Condiciones de frontera iniciales tienen más que ver con balances microscópicos, en este caso no nos interesan, y bueno, los materiales pues ya los han visto. Y para los ejemplos, pues nosotros siempre vamos a hacer una resolución matemática, ¿sale? Van a ser ejemplos muy sencillos, por eso van a estar muy limitados, pero bueno, es la primera aproximación que tienen y pues el software CFD pues, por sí solo requeriría un poquito más de preparación para poder usarlo. ¿Sale? ¿Qué ejemplos vamos a ver? Vamos a ver un ejemplo de balance integral de masa, que va a ser un vaciado. Va a ser un ejemplo en estado transitorio, entonces va a tener acumulación. Va a ser la primera vez que vamos a ver acumulación en el curso y probablemente la última. Y vamos a ver un ejemplo de balance integral de momentum, ¿sale? Ambos van a estar subidos a la plataforma Meet, de todas maneras van a estar los videos explicándolos un poquito. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Únicamente fue describir un poquito las ecuaciones gobernantes. Y ya la siguiente vamos a ver la aplicación, ¿no? A qué nos referimos un poquito más claro con qué es el planteamiento del problema, cuál es el planteamiento del modelo matemático, la metodología de solución, ¿sale? Entonces, bueno, sería todo muchachos, nos vemos la siguiente.